Japón tiene más de 9 millones de casas abandonadas. Islas completamente vacías, con innumerables edificios, viviendas y pueblos enteros deshabitados. Lo más preocupante es que ese número crece cada año. Lo curioso es que el gobierno está ofreciendo muchas de estas casas gratis, pero nadie las quiere. Algunas se encuentran en zonas rurales muy bonitas, donde todavía viven unas pocas personas. Pero, ¿por qué nadie quiere mudarse allí? 1 de cada 7 casas en Japón está completamente abandonada. Puedes encontrar viviendas a precios ridículamente bajos en lugares que no son malos para vivir, pero aún así nadie las compra. Hay aldeas donde todos los habitantes simplemente se fueron. Incluso existe una aldea donde solo quedan muñecos que representan a los antiguos vecinos. ¿A dónde fueron esas personas? ¿Por qué desaparecieron? En este vídeo conocerás algunas de las islas más extrañas de Japón, ciudades que fueron abandonadas de un día para otro, y descubrirás por qué hay tantas casas vacías en el país. Suscríbete al canal y vamos con el vídeo. Empecemos entendiendo la magnitud del problema. Japón tiene 9 millones de viviendas vacías, conocidas como Akiya en japonés. Y todo indica que la situación va a empeorar. Para el año 2040, el 30% de todas las casas en Japón podrían estar desocupadas. No es un problema regional, sino nacional. Y estamos hablando de Japón, la tercera economía más grande del mundo, un país que parece haber salido del futuro. Entonces, ¿por qué pueblos enteros están siendo abandonados? Existen varias razones, y algunas de ellas te van a sorprender. Esta es el Gran Tokio, una de las ciudades más modernas y densamente pobladas del planeta, llena de rascacielos, tecnología y millones de personas viviendo en espacios diminutos. Y luego está el interior de Japón, pueblos completamente vacíos, casas cubiertas por la vegetación, calles desiertas, un silencio que parece sacado de una película posapocalíptica. Es como si existieran dos países completamente distintos dentro de uno solo. Uno de los lugares más inquietantes de Japón son sus llamadas Islas Fantasma. Esta de aquí es Ashima, también conocida como Gunkanjima. En la década de 1950, esta pequeña isla tenía unos 5.000 habitantes viviendo en menos de 1 kilómetro cuadrado. Era la mayor densidad poblacional del mundo en ese momento. Imagina vivir en una pequeña caja junto a otras 50 personas. La isla contaba con edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, cines e incluso templos. Era una ciudad completa construida sobre una mina de carbón en medio del océano. Pero en 1974, la mina cerró definitivamente. ¿Y adivina qué pasó? La isla fue abandonada en un solo día. En apenas 24 horas, todos los habitantes desaparecieron. Hoy en día, Ashima es una ciudad fantasma, edificios en ruinas, ventanas rotas, estructuras que se desmoronan, y ningún habitante. La naturaleza está recuperando lo que alguna vez fue suyo. Parece un escenario de película del fin del mundo. De hecho, fue escenario del filme de James Bond Skyfall. Con el tiempo, la isla se convirtió en una macabra atracción turística. La gente paga por ver lo que queda de esta civilización abandonada. Y Ashima no es la única. Está Ikeshima, otra isla minera que hoy está casi un 90% deshabitada. También Sarushima, una antigua isla militar abandonada cerca de Tokio. Y Mikehima, evacuada tras una erupción volcánica en los años 2000, donde muchos nunca regresaron. En Japón existen cientos de pequeñas islas sin un solo habitante. Islas que alguna vez estuvieron llenas de vida, pero que hoy permanecen completamente vacías. Imagina estar a la deriva en el mar y llegar por fin a una isla, solo para descubrir que no hay nadie allí. Sería realmente aterrador. ¿Por qué nadie vuelve? La respuesta es simple, no hay con qué trabajar en esos lugares. Las casas y las infraestructuras están completamente deterioradas. Los costos de mantenimiento serían altísimos. La conexión con el continente es difícil y cara. Y sobre todo, los jóvenes ya no quieren ese tipo de vida aislada. Nadie quiere vivir en un sitio así. Pero lo más sorprendente es que estas islas ni siquiera son los únicos lugares que han sido, o están siendo, abandonados en Japón. Hay muchos más. Esta de aquí es Fukushima, y quizá algunos la recuerden por un motivo bastante triste. En marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 sacudió Japón. Un gigantesco tsunami devastó la costa. Y entonces ocurrió lo impensable, el desastre nuclear de Fukushima Daiichi. 160.000 personas fueron evacuadas. Ciudades enteras fueron abandonadas de la noche a la mañana. Namie, Futaba,
Kuma, lugares donde familias habían vivido durante décadas quedaron vacíos en cuestión de horas. Así nació la zona de exclusión de Fukushima. El escenario de estos lugares es verdaderamente apocalíptico. Autos abandonados en las calles, tiendas con productos aún en las estanterías, casas con la mesa puesta. Parece como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en la vida de esas personas, o como si hubieran sido arrebatadas de repente. La naturaleza empezó a recuperar todo lo que el ser humano había dejado atrás. Esa es la zona prohibida, un radio de 300 kilómetros que se volvió inhabitable durante un tiempo. En aquel entonces, la radiación era una gran preocupación. Con los años, gracias a los esfuerzos del gobierno, esa zona se fue reduciendo, pero el lugar nunca volvió a ser el mismo. El gobierno japonés intenta repoblar algunas áreas, ofrece dinero, facilidades e incentivos, pero los jóvenes simplemente se niegan. Nadie quiere formar una familia en una tierra considerada contaminada. Y esto no ocurre solo en Fukushima. Hay aldeas construidas en las faldas de volcanes activos, zonas en riesgo de tsunami, regiones propensas a deslizamientos. Muchos lugares se han vuelto demasiado peligrosos para vivir. El Japón real no es solo ese paraíso moderno que todos imaginan en Tokio. La verdad es que existen muchas regiones que casi nadie conoce, y están completamente abandonadas. Hasta ahora hemos hablado de causas naturales, de desastres fuera del control humano que obligaron a la gente a marcharse. Pero también existen motivos más curiosos, las creencias y los miedos humanos, que hicieron que ciertos lugares quedaran vacíos de un día para otro. En Japón existe un concepto llamado Hikobuken, que se refiere a las llamadas casas malditas. Los japoneses evitan a toda costa vivir en lugares donde ocurrieron tragedias o muertes. Incluso tengo un vídeo completo sobre eso, échale un vistazo después. Pero, sin duda, uno de los casos más inquietantes es el de Kodokushi, una palabra que significa muerte solitaria. Cuando alguien muere en una casa, especialmente de manera trágica, el valor de esa vivienda se desploma. O peor aún, se vuelve completamente inhabitable. Nadie quiere comprarla. Parece que esa marca es permanente. Ya hablé sobre esto en otro vídeo, hay empresas que se dedican a limpiar esas casas, pero aún después de la limpieza, en la mente de los japoneses siguen siendo lugares manchados para siempre. También existen supersticiones y miedos relacionados con los fantasmas. Se cree que los espíritus de las personas que murieron en esas casas aún las habitan. Y nadie quiere comprar una casa embrujada así. Bueno, casi nadie, no. Yo la compraría sin problema. Si el precio es bueno y el fantasma no pelea mucho, creo que vale la pena. Debido a todos estos factores, el mercado inmobiliario en las zonas rurales está colapsando. La muerte económica del interior de Japón suele seguir siempre el mismo patrón. Las industrias locales desaparecen, las minas de carbón cierran, las fábricas se trasladan a China o al sudeste asiático, donde la mano de obra es más barata. La agricultura deja de ser rentable, la pesca ya no da sustento. Y así se repite el mismo ciclo una y otra vez. Los jóvenes se van a las grandes ciudades en busca de trabajo, y los pueblos se quedan vacíos. Un ejemplo real de esto es Nagoro, una aldea con solo 30 habitantes, pero con más de 350 muñecos de trapo repartidos por todo el pueblo. Una artesana local comenzó a crear estas figuras en tamaño real para reemplazar a las personas que se fueron o que ya fallecieron allí. Es algo conmovedor, pero también bastante inquietante. Otro caso es el de Ibara, una antigua ciudad minera que alguna vez fue próspera. Hoy su población ha caído casi por completo. La ciudad literalmente quebró, y las cifras empeoran cada año. Allí hay muebles que cuestan menos que un coche usado. Casas que se venden por un solo yen, literalmente menos de $1. Pero, aún así, nadie quiere vivir en esos lugares. Y ese ni siquiera es el mayor problema de Japón. La población japonesa está disminuyendo desde 2010. El país pierde más de 500.000 personas cada año. Medio millón de habitantes desaparece anualmente. La tasa de natalidad es de apenas 1,3 hijos por mujer. Para mantener estable la población, el promedio debería ser de al menos 2. Eso significa que Japón se está encogiendo, y que podría reducir su población a la mitad en los próximos 50 o 60 años. Los jóvenes están huyendo en masa hacia Tokio, Osaka o Nagoya. En el campo, en las aldeas rurales, solo quedan personas mayores. Y esos ancianos ya no pueden sostener una economía local. Muchas escuelas rurales cierran cada año porque ya no hay niños. Es una situación extremadamente complicada, y sinceramente, nadie sabe hasta dónde puede llegar. Lo más irónico de todo es que Japón, a pesar de ser un país rico, tiene millones de casas vacías. Mientras tanto, en Tokio existe una crisis habitacional, personas viviendo en apartamentos diminutos y pagando fortunas en alquiler. El problema no es la falta de viviendas, sino la falta de distribución y otros factores estructurales mucho más profundos. Y la gran pregunta es,
¿Podrán revertir esta situación? ¿Y tú? ¿Aceptarías vivir en una casa gratis, en medio del tranquilo interior japonés? Cuéntame en los comentarios qué piensas de todo esto. Si conoces alguna ciudad fantasma o una historia parecida cerca de donde vives, déjala también aquí abajo. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. Y si quieres conocer a las mujeres que viven en las calles y que Japón intenta ocultar del mundo, haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla y descúbrelo.